¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Pensé que nunca volvería a repetir estas palabras, yo soy así, optimista por naturaleza. Es decir, que España está en crisis. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Vuelvo a decirlo, España está en crisis. Bueno, pero lo hemos puesto en interrogación. Ya. Es una pregunta. Pero cuando tú ya ¿Tú adviertes... ¿Tú crees que cuando el río suena estamos ahí cerca? No, no. Hombre, si has traído esta pizarra para ponerme de los nervios, pues no es necesario. Sí, vamos a hablar un poco de la ralentización que vemos en la economía española en los últimos meses. Pero fíjate, más que eso, a mí lo que me gustaría plantearme es cómo está de preparada la economía española, nuestro aparato productivo para afrontar los próximos años. O sea, vamos a hablar de España ahora, como Sí, diría Pedro Sánchez. Pues más o menos. Porque estamos siempre en la discusión en los medios, estamos siempre en la discusión de la décima, que digo yo, que si vamos a crecer el próximo trimestre 1,5 o 1,6, o 2,7 el próximo año, 2,5, que no tiene demasiada importancia. Sin embargo, lo que sí que tiene importancia es más un poco la cuestión estructural, de cuál es la realidad de la economía española una década, bueno, 12 años en realidad después de que empezara la crisis del año 2007-2008. Y ahí yo creo que sí que nos vamos a preguntar, más allá de si vamos a entrar o no en recesión, cómo estamos de preparados y si realmente hemos sabido aprovechar estos años. Que hay algunas cosas en que sí y otras en que no. Eso es lo que vamos a ver. Venga, pues empecemos. Bien, entonces el primer gráfico es este es el gráfico coyuntural, ¿no? Vale. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? Y tú afirmas desaceleración. Desaceleración yo creo que sí. Bueno, es evidente, vamos, no es que lo creas, los datos lo dicen. Del 3,8 que estábamos creciendo en 2015 al 2,2 que estima ahora la media del panel de Funcas nos está dando 2,2 y menos del 2, 1,92 para el año que viene. Claramente es una desaceleración, solo hay que ver la línea azul descendente. Y el mercado de trabajo igual, las barras naranjas son la creación de empleo, cómo ha crecido el número de ocupados en el segundo trimestre, y vemos que ahora mismo, pues este año, pues más de 100.000 menos que el año pasado y sustancialmente menos que en la media de los últimos 5 años, con lo cual sí, es evidente, existe desaceleración y bueno, eso yo creo que nadie lo duda. La cuestión es... Claro, porque además estamos acabando ya el año. Sí, no, la cuestión ahí es más si en el próximo año, en ese último trimestre que tú dices y en el año que viene, va a seguir esa tendencia todavía más a la baja, si nos vamos a quedar un poco, digamos, pues en una desaceleración suave, creciendo al 1,5, entre 1,5 y el 2 en el próximo año y en 2021, o si va a ir aún más hacia abajo y vamos a estar o por debajo del 1 de crecimiento o incluso rondando la recesión. Yo no soy especialmente pesimista para estos próximos 2 o 3 años. Yo creo que sí que vamos a tener desaceleración, también va a depender evidentemente de lo que haga el gobierno. Y el 10 de noviembre. Claro, de lo que salga de las urnas el 10 de noviembre y de las medidas que se tomen. Pero yo creo que en una situación de normalidad lo que vamos a ver es simplemente pues esa tendencia descendente pues seguirá. No, yo no le echaría... Y tampoco me parece muy preocupante. Yo te decía antes que a mí la cuestión de la décima no es muy importante. Lo que sí que es preocupante es, o lo que podría ser preocupante es, cómo estamos de preparados para los próximos años. Bien. ¿Qué hemos hecho en estos 12 años? Hemos aprendido. ¿Hemos aprendido algo? Sí, exactamente, pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver, cuando un país pasa una crisis tan profunda como la que ha ocurrido en España entre el año 2007-2008 y 2013-2014, y todavía acabamos de recuperarnos, la parte buena de eso es que, bueno, ¿cómo decirlo?, te da tiempo para reorganizar tu estructura productiva, tomar medidas que a lo mejor en otro momento no son fáciles de tomar y bueno, en una crisis la gente acepta que hay que aprobar determinados cambios normativos y darle una vuelta a la situación. Y aquí vamos a dar 4 cifras que nos permiten ser ligeramente más optimistas ahora en 2019 de lo que podíamos ser en 2007-2008. La primera, exportaciones. Eso es, son 4 cifras en las que estamos bastante mejor ahora de lo que estábamos entonces. Vale. Y la primera, como tú dices, son las exportaciones. Han pasado del 17 al 24% del PIB, está muy bien. Ahora, digamos, no es que seamos uno de los países que más exporta del mundo en relación con el PIB o más abiertos al exterior, pero realmente eso era una debilidad grande en la economía española y ahora mismo las empresas españolas sí que han reaccionado a esos problemas en el mercado interno saliendo del exterior. Además,
más empresas y en más sectores y más tipos de empresas de los que había antes. No solo es que haya crecido el porcentaje respecto al PIB, sino que las pequeñas empresas venden al exterior más que antes, hay más sectores que antes estaban muy centrados en consumo interior y que ahora han visto que no pueden tener todos sus huevos en la misma cesta, en la cesta de España, y están buscando otros mercados. Eso está muy bien porque eso te da muchísima capacidad de resistencia cuando te viene otra crisis. Claro, si tú el 50 o el 60 o el 70% de tu facturación la haces en el exterior, el hecho de que en España se enfríe, pues digamos tienes diversificados los riesgos. Dices, bueno, ¿y si se enfría otro país el que vendo? Bueno, pero entonces también tienes ese 30 o 35% en España. Es una composición mucho más equilibrada desde el punto de vista individual de una empresa y también para una economía. ¿Competitividad? Sí, en el índice de competitividad global, que a mí estos índices no me gustan mucho ir al detalle, pero sí, digamos, la tendencia que marcan sí que suele ser interesante. Y España ha mejorado claramente. Hemos pasado de 67 a 74 puntos, que eso no nos dice mucho, porque esos puntos, bueno, son una suma de múltiples indicadores, pero sí que si vemos el índice en general y cuál ha sido la tendencia de España, en general las empresas españolas son más competitivas, hemos ganado en productividad también. En los últimos 10 años la productividad por trabajador y por hora trabajada en España lo ha hecho mejor que en la eurozona, que tampoco es que sea una maravilla lo que ha hecho la eurozona, pero bueno, digamos que por ahí también hemos hecho un poquito los deberes y nuestras empresas yo creo que son un poquito más eficientes ahora y más competitivas que hace 12 años. Eso está bastante bien. Y ahora ya no le damos al champán, se acabaron las burbujas. Sí, sin burbujas de activos, eso está bastante bien. A ver, ahí yo pondría un asterisco enorme, porque sin burbujas de activos, salvo la gran burbuja de renta fija, sobre todo de renta fija soberana, que tienen algunos bancos y que por ahí sí que podríamos tener algún tipo de problemas. Pero bueno, si nos olvidamos de esa parte, que puede ser preocupante, lo vamos a ver más luego en el siguiente gráfico, digamos, la gran burbuja inmobiliaria, todo, no solo inmobiliaria en el sentido de que las casas estaban caras, sino que estábamos dedicando el problema del año 2000 al año 2006-2007 es que dedicamos buena parte de nuestra riqueza y de nuestra capacidad productiva en hacer cosas que nadie iba a querer. Estábamos haciendo casas que siguen vacías porque es que no eran muy útiles. Estábamos construyendo promociones o planificando promociones y pidiendo dinero para hacer promociones que no tenían demasiado sentido económico. Entonces, esa parte, claro, luego el proceso, el reajuste ha sido muy grande. Al final la crisis simplemente estás haciendo cosas que no sirven para nada, entre comillas, y entonces toda esa capacidad productiva, desde todos los créditos que has pedido para hacer eso, todos los trabajadores que están empleados en esas industrias tienen que dejar de hacer eso, dejan de ingresar durante un tiempo y tienen que buscar algo que sí que sirva para algo, algo que sea productivo y que alguien quiera comprar. Es decir, un cambio, hay que cambiar. Exactamente, entonces eso que nos ocurría entre 2003 y 2007 era muy importante, el peso que eso tenía en nuestra economía, ahora mismo no nos ocurre. Entonces por ahí yo creo que no tenemos una situación similar en ningún otro de los sectores. También nos pasó, por ejemplo, con la burbuja de las renovables, yo creo que ahora no está ocurriendo eso. Entonces, la economía es más sana. No estamos haciendo cosas absurdas, gastando el dinero por gastar en cosas que nadie quiere comprar y que simplemente se hacen o por una previsión de mercado irreal, como era el caso de la burbuja inmobiliaria, o por una subvención, por un apoyo artificial del gobierno, como podía ser el caso de las primeras plantas renovables. Y has querido destacar otra cifra, que es la deuda del sector privado. Sí, porque ha bajado en casi 70 puntos del PIB, porque las familias y las empresas sí que han hecho los deberes, sí que se han ajustado, se han apretado el cinturón en esta crisis. ¿Cómo no? Pero ¿y eso por qué es importante? Sí, por supuesto, es que si no, no vivían, ¿no? Pero eso porque es importante. No solo es importante por una cuestión filosófica. Alguien podría decir, bueno, esto ya está liberal, austericida. No es que a mí me divierta ver a la gente que se ajusta el cinturón o que lo pasa mal, por así decirlo. No, es que el ahorro es bueno. El ahorro te produce primero o te da oportunidades de inversión y sobre todo una situación de deuda más normalizada como la que tenemos ahora, y si sigue bajando será aún mejor, te hace ser mucho más resistente cuando llega la crisis. Evidentemente, llega una crisis a una familia o una empresa, te bajan los ingresos, tienes que empezar a ajustar. Si encima estás ahogado por las deudas, tu capacidad de reacción, eso lo puede ver cualquiera, es muchísimo más complicada. Entonces, estos grandes datos del PIB, yo siempre digo, tenemos que digamos, la macroeconomía hay que tratar de hacerla micro, llevar a qué significa esto en términos micro. Y lo que significa esto en términos micro es que cuando lleguen las dificultades a las empresas y las familias, tendrán muchísima más capacidad de resistencia, porque o sea, el pago de esa deuda no les comerá un porcentaje muy elevado o no tan elevado de los ingresos como antes. ¿Y qué más? Esta es la parte para ser optimista. Y luego tenemos la clave para los pesimistas. Cuéntame. Sí. 10 años antes, ¿no?
12, en realidad, sí, 12 años antes, Yo hablo fíjate. de la década, 4 claves Este, para los pesimistas. y es que esa es la clave, Richard, los 10 años, lo que tú estás diciendo, esos 10, 12 años, decimos, ¿qué hemos hecho en esta crisis? Bueno, hemos hecho estas cosas que he dicho bien, pero nos quedan demasiados deberes pendientes. Yo sí que tengo un poco la sensación de oportunidad perdida, ¿no? Lo decimos aquí en el último apartado. Tengo un pelín la sensación de que hemos desaprovechado estos 12 años y que no hemos hecho todo lo que podríamos haber hecho. Muchas reformas pendientes y, bueno, podríamos resumirla en estos tres Yo ahí también soy pesimista, porque no sé si queremos hacerlo. Yo creo que hay buena parte de la sociedad española que no. Los políticos están dando a la sociedad española lo que la sociedad española les pide. Y bueno, lo resumimos en tres grandes datos. El primero, el empleo, el mercado laboral. Que estemos llegando a este momento de desaceleración todavía con una tasa de paro en el 14% es dramático. Claro, hemos estado en el 26 y que la gente dirá, hombre, el 26 al 14 mucho mejor, evidentemente. Pero que llegue el momento de desaceleración todavía en el 14 es demasiado pronto. Y esta tasa de empleo que pongo aquí de lo que es población, la población en edad de trabajar pura y dura de 20 a 64 años, estamos por debajo de lo que estábamos en 2007 y muy lejos de los países más ricos de Europa. O sea, esa cifra en los países más ricos de Europa están todos entre el 75 y el 80. Uno sabe que no todo el mundo va a trabajar, pues si vemos población entre 20 y 64 años puede haber desde estudiantes, gente que sale del mercado laboral pues en un momento dado pues por temas familiares o gente que se jubila antes, bueno. Pero los países ricos, ya digo, pueden estar entre un 75, 80, 85. Que una de cada 3 personas en edad de trabajar pura no te esté produciendo para la economía, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que una de cada 3 personas que debería estar trabajando, produciendo, no lo está haciendo. Eso es gravísimo y no hemos conseguido mejorarlo sustancialmente. De hecho, estamos por debajo que en los años 2006-2007 y el crecimiento es muy bajo. Eso nos quiere decir que seguimos teniendo un mercado laboral paralizado, un mercado laboral muy poco dinámico, rígido, sí, que no permite... Fosilizado, no da oportunidades ni a las empresas ni a los trabajadores. Muy mal dato y no hemos hecho la gran reforma laboral que teníamos que haber hecho. Y dices que en 2006-2007 sí que era superior. Sí, poco más, pero sí, estábamos un pelín por encima. Pero nunca hemos llegado a las cifras del 74, 75, incluso un poco más que tienen los países más ricos de Europa, nunca hemos estado ahí. Y eso es un gran problema. Y la gran reforma laboral no la hemos hecho. En 2012 hicimos algo, pero mucho menos de lo que deberíamos. Segundo dato, deuda pública, este es el más grave, yo creo. Del 35% en el que entramos en 2007 al 99% del PIB ahora. Y estancado ahí en el 99%, ya rozando el 100%. Es brutal. Es brutal porque además esto, lo que decía antes de las familias y las empresas, pasa exactamente lo contrario con el sector público. Claro, el problema de esto ¿cuál es? Que como un día te venga una crisis un poco más fuerte, no tienes ninguna capacidad de reacción. O sea, ahora mismo España está con un déficit del 2-3%, seguimos ahí, a ver cómo acabamos este año. No quiero dar una cifra cerrada porque a ver cómo acabamos este año, ¿no? Pero imaginemos que nos llega un año malo, que el año que viene, por lo que sea, las previsiones son las peores, digamos, se cumplen las peores previsiones y empezamos a crecer muy por debajo, se nos caen los ingresos y nos suben los gastos. Y nos vamos a un déficit del 3, 4, que lo hemos tenido hace muy poco. ¿Qué ocurriría con esta deuda pública? No tienes ningún margen. ¿Qué ocurriría con tu capacidad de acceso a los mercados? Es decir, todos los mismos miedos que vimos en el año 2010-2012 y que ahora tienen países como Italia, es que nos volverían de un plumazo porque la situación es muy diferente, no tenemos ninguna capacidad y fíjate que estamos en un momento de tipos muy bajos. Podríamos haber aprovechado esta excepcionalidad que nos ha dado el Banco Central Europeo para ajustar por aquí y no solo no lo hemos hecho sino que vamos a peor. Y a ningún partido político parece importarle y tampoco parece que sea un problema en el conjunto de la sociedad. Esto, el día que llegue la siguiente crisis, y llegará, a lo mejor no es en 2021, yo no lo creo, pero cuando llegue en cuando sea, 2024, 2025, esto será un gran peso, un gran lastre para la economía española. Es lo que ha tirado de Grecia y lo que está a punto de tirar de Italia. No nos engañemos, porque los inversores van a decir no nos fiamos de un país que no es capaz de poner orden en sus cuentas públicas. Y aquí la madre del cordero. Un poco sí, un poco sí. Al final, ya digo que a mí estos índices me gustan como la foto general, tampoco me gusta meterme mucho en cada uno de los indicadores porque ahí pueden ser equívocos, pero efectivamente, que hayamos pasado estos 12 años y lllamos en el puesto 57 en el índice de libertad económica, que al final hay gente que podrá ser más o menos intervencionista, le pueden gustar más o menos los impuestos, pero todos los países ricos, desde los que yo me puedo fijar más, tipo Singapur, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, a los que gusta más a la socialdemocracia de Dinamarca, Suecia,
Todos esos países están en los 25 primeros puestos. Todos. Entonces, ¿por qué? Porque son economías dinámicas, flexibles, en los que no se penaliza al que triunfa y se subvenciona al que lo hace mal, que es la definición de la economía española es esa, estamos penalizando al que lo hace bien y subvencionando al que lo hace mal. Y claro, ¿qué es lo que tenemos? Pues más gente que lo hace mal y menos gente que lo hace bien. Ese, para mí, es el gran elemento para ser pesimista, que no hemos corregido todas estas cosas y salimos con muchos de los problemas con los que entramos en 2007, salimos no tan diferentes. Afortunadamente hemos visto la parte que sí hemos hecho bien, sobre todo desde el sector privado, y espero que eso nos permita ser algo más resilientes, ¿no? Dicen ahora, sí, en estos próximos años un poco de más complicación que tenemos por delante. Vale, o sea que en conclusión, el cuento de los tres cerditos. Yo ahora mismo que vivo en la casita de paja, ¿en la de madera o en la de ladrillo? El ladrillo ya lo descarto. Yo creo que ladrillo no. Yo diría, no sé si la de madera, pero que la de madera también se la carga el lobo. Claro. A ver, no estamos en una Por eso digo que es un poquito más fuerte, sí, pero... No estamos en una situación dramática, que sería la de Italia, que podría ser esos, o Grecia. Casita de paja. Sí, casita de paja, pero desde luego los cimientos no son los sólidos que deberían ser. Quizás de ladrillo, pero sin cimientos. Y eso a lo mejor un lobo no te lo tira, pero un tsunami o un terremoto un poco grande sí que te puede generar grietas. Fíjate, con lo que le gusta a España el sector inmobiliario, todavía no vivimos en la casa de ladrillo. No, y todavía no hemos hecho unos buenos cimientos sólidos sobre los que construir. Eso es una pena. En fin, bueno, gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard. Gracias.